En 2025, la gente no puede imaginar lo que sería la vida sin computadoras, celulares, internet y las muchas tecnologías interconectadas que dirigen nuestras vidas. Hoy en día, casi todo lo que la gente hace requiere energía eléctrica en alguna forma, pero hace solo 100 años atrás, la bombilla apenas existía y la red eléctrica en la que todos confiamos no existía en absoluto. La primera central eléctrica construida en Estados Unidos fue Edison Pearl Street Station, en Nueva York, en 1882. Era una planta de combustión de carbón proporcionando corriente para impulsar 6 generadores que suministraban electricidad de corriente continua a un área de 2 metros cuadrados de la ciudad de Nueva York. A medida que las necesidades de distancia y poder crecían rápidamente, las limitaciones de energía continua de Edison se volvieron evidentes, y luego de una larga lucha con Nikola Tesla y su compañero George Westinghouse sobre cuál sistema eléctrico era mejor, el de corriente alterna demostró ser el que satisface a las crecientes necesidades y fue adoptado como el estándar que todos conocemos hoy. A lo largo de las décadas, estas plantas aumentaron drásticamente en tamaño y capacidad de producción, y muchas más centrales eléctricas se construyeron a lo largo de Estados Unidos. Hoy la red eléctrica de este país consiste en aproximadamente 12.500 centrales eléctricas. Naturalmente, el desarrollo y distribución de las centrales eléctricas es muy similar en todos los otros países industrializados también. Sin embargo, uno de los problemas que la primera central eléctrica tuvo en 1882 es un problema que las centrales eléctricas en todo el mundo siguen teniendo hoy. Se necesitó una cantidad inmensa de carbón para producir el vapor para impulsar los generadores para producir la electricidad necesaria. En 2025, el combustible principal para las centrales eléctricas de todo el mundo sigue siendo el mismo que en 1882. Inclusive con 100 años de mejoras de eficiencia en las turbinas de vapor y las plantas de combustión de carbón, todavía se requieren 324 kilos de carbón para hacer funcionar una sola bombilla de 100 watts durante un año. La gigantesca estación generadora Gibson en el suroeste de Indiana, por ejemplo, tiene 5 calderas de 55 metros de altura que queman 25 toneladas de carbón cada minuto. Solo esta estación requiere 3 trenes de 100 coches de carbón por día. Cerca de 8 billones de toneladas de carbón se queman por año en todo el mundo. Tan ridículo como suena, en 2025 la red eléctrica global básicamente todavía funciona con el motor de vapor de carbón. El hecho de que todos los esfuerzos para dejar la generación de energía con combustibles fósiles en los últimos 100 años se hayan frustrado en cada oportunidad es la razón fundamental del desastre en el que se encuentra este planeta. Al mismo tiempo, estas centrales eléctricas son el principal componente del programa de geoingeniería global, y lo han sido durante los últimos 60 años. ¿Qué es una nube? El agua de los océanos, lagos, charcos, árboles, etc. se libera en la atmósfera y se convierte en una nube. El calor del sol golpea el agua que se evapora lentamente y se convierte en aire. Ese aire caliente se lleva hacia arriba en la atmósfera y sube. A medida que el vapor de agua caliente sube a través del aire, un proceso de enfriamiento inicia que forma pequeñas gotitas de agua. Estas gotitas de agua se forman alrededor de partículas naturales en el aire como el polvo y la sal de mar. Todas estas gotitas se expanden juntas y forman nubes visibles que vemos en el cielo. Daniel Rosenfeld, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, estudió imágenes satelitales del smog saliendo de las centrales eléctricas, fundiciones de plomo y refinerías de petróleo. En un artículo de la BBC del 10 de marzo del año 2000, él demostró que las partículas de contaminación llevan a la formación de muy pequeñas gotitas de agua que eran demasiado pequeñas para caer en la tierra como lluvia. La razón por la cual la contaminación frena la lluvia y la nieve es que las partículas permiten que la humedad de la nube se condense en gotitas mucho más chicas que lo habitual. Se necesitan alrededor de 1 millón de gotitas de tamaño normal para que choquen y se fusionen para producir una gota de lluvia lo suficientemente grande para caer a la tierra. Con las gotas más pequeñas, la probabilidad de que choquen son mucho menores y las gotas de lluvia no se forman. Este artículo de la BBC sobre la conclusión de Rosenfeld llama a esta la primera evidencia directa de cómo la contaminación afecta a la lluvia. Esa declaración está lejos de ser cierta. El 24 de mayo de 1953, un artículo fue publicado en el New York Times titulado "Cómo la industria puede cambiar el clima".
Este artículo se basó en el trabajo del Dr. Gilbert N. Plus de Johns Hopkins. Hace 70 años, el Dr. Plus encontró que en muchas maneras el dióxido de carbono y la contaminación industrial de hecho frenan a la lluvia, previniendo, por ejemplo, las fuertes corrientes de convección, o sea, vientos, que se necesitan para que llueva. En 1953, el Dr. Plus ya explicó que la Tierra no puede aguantar 100 años de la capacidad del hombre de hacer humo. Te podés imaginar cuánto aumentó esa capacidad de hacer humo en los últimos 70 años desde entonces. En el momento que este artículo fue escrito, 2 billones de carbón se quemaban por año. Ahora más de 8 billones de carbón se queman por año. Esto muestra, sin dejar ninguna duda, que el impacto a largo plazo de la contaminación ya se conocía hace más de medio siglo atrás, y explica cómo y por qué los últimos 70 años de investigación, desarrollo e implementación de geoingeniería global han ocurrido de la manera que lo han hecho. Para que el vapor de agua que se eleva se convierta de vapor a líquido, una partícula se necesita para que el agua condense en ella. Estas partículas se llaman núcleos de condensación. Estas pequeñas partículas son generalmente de alrededor de 0,2 micras, o la centésima parte del tamaño de una gotita de nube. Hay muchas partículas distintas en el aire que pueden actuar como un núcleo de condensación. El polvo, las cenizas de los incendios y la sal de mar son los más comunes naturales núcleos de condensación. Pero como ya hemos visto, las partículas de los combustibles fósiles y la contaminación industrial pueden dominar y prevenir que se forme una nube natural. Algunos tipos de partículas son mejores núcleos de condensación que otros. Las sales son particularmente buenas para la formación de gotitas. Para que una nube se forme en absoluto en condiciones de alta contaminación, muchos más núcleos de condensación que se puedan usar tienen que estar presentes en el aire. Patente número 5.003.186. Siembra estratosférica de Welsbach para la reducción del calentamiento global. Esta patente del 23 de abril de 1990 describe el método principal para poner pequeñas partículas en el aire para reducir los efectos de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, que es el mismo proceso que introducir partículas de núcleos de condensación. Una solución propuesta para el problema del calentamiento global incluye sembrar la atmósfera con partículas metálicas. Una técnica propuesta para sembrar las partículas metálicas es agregar pequeñas partículas en el combustible de los aviones con pasajeros, para que las partículas sean emitidas desde el escape del motor a reacción mientras que el avión se encuentra en su altitud de crucero. Estos materiales pueden incluir la clase de materiales que se conocen como materiales Welsbach. Los óxidos de metal, como el óxido de aluminio, también son adecuados para este propósito. Este es el principio detrás de las estelas químicas y el motivo por el cual en todo el mundo, todos los días, mucha gente ve y documenta cielos que se ven así. Los óxidos de metal, óxido de aluminio, óxido de bario, etc., son muy buenos núcleos de condensación y bajo una reacción química pueden ser convertidos en sales. De esta manera, núcleos de condensación que se puedan usar son agregados en la atmósfera en cantidades enormes de forma diaria y visible. La mayoría de la Tierra está cubierta de océanos, y en el ciclo natural de evaporación, la mayoría del vapor de agua en la atmósfera vendría de la evaporación de los océanos. Sin embargo, el ciclo natural de evaporación en este planeta está severamente dañado, y lo ha estado por un largo tiempo. Los geoingenieros han sabido sobre este problema por un periodo también muy largo, y estuvieron construyendo un sistema para compensar la falta de evaporación natural por más de medio siglo. En el ciclo natural, el vapor de agua se forma por evaporación lenta. En la geoingeniería, el vapor de agua viene generando vapor. En lugar del sol calentando lentamente los océanos de la Tierra y lagos, y el vapor subiendo lentamente, la generación de vapor de agua se parece más a hervir agua en una tetera. Cuando el agua llega a ebullición, el vapor de agua sale de la tetera y hacia el aire. Para disparar vapor de agua hacia el aire para la geoingeniería necesitarías una muy grande tetera y muchas de ellas. Las necesitarías a lo largo de todo el mundo para alimentar la corriente de vapor de agua y lo que necesitarías sería controlarlas en secuencia. ¿Te podés imaginar cómo se hace? Como dije antes, la mayor causa de la contaminación global es también el mayor componente de la geoingeniería global.
Nuestro planeta está cubierto de hornos que queman carbón y producen vapor para la generación de energía. Y estos hornos también son la fuente de generación de vapor de agua para la geoingeniería global. La generación de vapor de agua en centrales eléctricas es muy fácil de identificar una vez que se comprenden algunos puntos simples. Al observar una imagen satelital de la Tierra, se observaría que el vapor de agua, en su proceso natural, se desarrolla lentamente sobre los océanos y grandes masas de agua, y luego se desplaza sobre las masas terrestres. Sin embargo, esto no es lo que vemos a diario. Lo que vemos, en cambio, son numerosas explosiones circulares individuales de vapor de agua que aparecen repentinamente, no sobre los océanos y grandes masas de agua, sino sobre los continentes y las masas terrestres insulares. Esto evidencia que las teteras de las centrales eléctricas envían vapor de agua sobrecalentando el aire. La secuencia es visible en todo el planeta y se repite a diario. Es la señal más obvia y reveladora del alcance del Programa Global de Geoingeniería. En las imágenes satelitales meteorológicas de hace más de 60 años se puede ver ya esta señal de geoingeniería. Esto demuestra algo muy importante. Durante mucho más tiempo del que existen imágenes satelitales, el problema del vapor de agua o evaporación no era solo bien conocido, sino que ya se estaban desarrollando sistemas para compensarlo, aunque seguían causando el problema en primer lugar. Esta es una de las realidades más difíciles de aceptar de la geoingeniería global. Tanto tiempo intentando compensar sin abordar la causa real, y tanto tiempo manteniendo a la población mundial en la ignorancia. Hemos demostrado cómo se crean estos enormes sistemas de nubes, pero cómo se transforman en las supertormentas que vemos tan seguido. Controlar estos sistemas requiere una enorme cantidad de frecuencia que actúa sobre ellos constantemente para acelerarlos, cambiar sus direcciones y coordinarlos. El radar, detección y medición de distancias por radio, es un sistema que utiliza ondas de radio para determinar el alcance, la altitud, la dirección o la velocidad de los objetos. La antena o plato del radar transmite pulsos de ondas de radio o microondas que rebotan en cualquier objeto en su trayectoria. El objeto devuelve una pequeña parte de la energía de la onda al plato o antena. Las señales de radar se reflejan especialmente bien en materiales con una conductividad eléctrica considerable, la mayoría de los metales, el agua de mar y los humedales. La frecuencia de estos pulsos de microondas es el número de ciclos de la onda en un segundo. Esta medida se expresa en hercios. Un hercio es un ciclo por segundo. 7,8 hercios es la frecuencia de resonancia de la Tierra y la vida, y se conoce como resonancia Schumann. Quienes hayan oído hablar de geoingeniería habrán oído hablar de las instalaciones HAARP en Alaska. El proyecto de investigación de aurora activa de alta frecuencia dirige una señal enfocada y orientable de 3.500 millones de vatios, pulsada o continua, en la banda de 2,8 a 10 MHz hacia la ionosfera. HAARP es una inversión de un radiotelescopio. Es una antena que emite señales en lugar de recibirlas, y ha sido una de las instalaciones de prueba para la tecnología de emisión de ondas de radio superpotentes durante las últimas 2 décadas. Aunque muchos de los métodos utilizados hoy en día se desarrollaron claramente en estas instalaciones y otras similares en todo el mundo, no son en absoluto responsables de la geoingeniería global diaria. El movimiento y las personas que afirman que HAARP es el principal responsable de todos los fenómenos meteorológicos globales están siendo deliberadamente desviados de los sistemas reales responsables de este control de frecuencia y están mal informados de la realidad. En las últimas 2 décadas se han desarrollado instalaciones y torres de radar de próxima generación, NexRad, mucho más avanzados y localizadas. La capacidad de NexRad para generar las mismas funciones que HAARP es fácil de observar. De hecho, la instalación HAARP es de tan poca utilidad para la Fuerza Aérea y la investigación en geoingeniería que en 2014 planeaban desmantelarla, pero al año siguiente se transfirió a la Universidad de Alaska. La frecuencia tiene poco efecto sobre el vapor de agua puro. Para crear una nube que pueda controlarse, debe haber material adentro, y a lo largo de la nube sobre el que la frecuencia pueda actuar. Esto nos lleva de nuevo a las estelas químicas. Las partículas metálicas y de metales pesados de tamaño nanométrico, aluminio, bario, etc., producidas a partir del proceso descrito en la patente de Welsbach, se distribuyen en la atmósfera desde los motores a reacción. Estos óxidos metálicos actúan como núcleos de condensación para formar gotitas de agua que se combinan en nubes. Estas nubes, ahora repletas de nanopartículas metálicas, pueden
ser afectadas por la frecuencia. La red global de frecuencias necesaria para controlar este sistema de nanonubes de metales pesados ha estado en desarrollo durante mucho tiempo, al igual que el sistema global de generación de vapor de agua. En 1988 se implementó el NEXRAD WSR-88D, radar de vigilancia meteorológica de próxima generación Doppler de 1988. Y sistemas de radar Doppler similares cubren el resto del planeta, aunque no se llaman NEXRAD. Estos sistemas están distribuidos uniformemente por todo el país y las masas terrestres del mundo. Estos sistemas se han actualizado y mejorado repetidamente en los últimos 20 años, por ejemplo con polarización dual. Y todo indica que las actualizaciones finales de los sistemas de antenas en fase también se han completado. Estos potentes y completos sistemas de radar locales tienen las funcionalidades de la instalación HARP en Alaska, y mucho más. Tienen la capacidad de ionizar plasma, crear enormes vórtices giratorios, activar la frecuencia de la nucleación artificial de hielo, crear ondas heterodinas NEXRAD, o sea ondas de gravedad, y otras funciones. Es esta red de frecuencia global que actúa sobre los sistemas de nanonubes de metales pesados la que crea los extraños y completamente antinaturales sistemas de tormentas que observamos en todo el planeta en 2025. Ya no hay un clima natural, y no lo ha habido en mucho tiempo.